Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Busque usted la palabra para este día en el libro de Hebreos capítulo 5. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Que el Señor bendiga esta palabra y nos dé sabiduría para poder entender acerca de esta palabra. La palabra en esta tarde nos habla acerca de un sumo sacerdocio, ¿cierto? Y Jesucristo, cuando viene a la tierra, viene como un cordero, ¿cierto? Que es sin pecado y sin mancha, para ofrecerse como ofrenda para aquel que había pecado. Y cuando la palabra dice que todos hemos pecado y que no hay justicia en nosotros, entonces nosotros debemos entender que el único justo que ha habido en la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Dice que para que pudiera Él presentarse como ofrenda agradable ante Dios, no tenía que haber pecado en Él. Por tanto, todas aquellas cosas que se dicen, ¿cierto? Hoy en día, en este tiempo, quedan anuladas por lo que dice la palabra. Para que Él pudiese presentarse en sacrificio por nosotros, tenía que estar sin mancha, ¿cierto? Y sin pecado, por lo cual esto echa por tierra, ¿cierto? Todas aquellas cosas que dicen que él en algún momento, ¿cierto?, se equivocó o hizo algo mal. La palabra en esta tarde nos habla acerca de el tiempo de gracia, ¿cierto?, que Dios estaba preparando para el hombre. Y como podemos ver en esta escritura, ¿cierto?, habla acerca de un sumo sacerdocio. Y quizás cuando usted va a la ley encuentra que el sumo sacerdocio era levítico y Aarón era quizás lo más representativo en cuanto al sacerdocio levítico. Y cuando Cristo viene a la tierra, ¿cierto?, dice que en un principio Abraham va él a una batalla y gana esa batalla y se encuentra, ¿cierto?, con Melquisedec, que es según el orden de Melquisedec, ¿cierto?, en la tierra de Salem, y él le presenta, ¿cierto?, lo que había ganado en batalla como ofrenda. Y ahí dice que parte el oficio de sumo sacerdote acerca de Jesucristo. Pero cuando nosotros vemos más adelante, ¿cierto?, que para poder tomar este sacerdocio Jesucristo tenía que morir en la cruz y tenía, ¿cierto?, que poder ganar esta batalla, ¿cierto?, que quizás muchos cristianos pelean, pero que no todos podemos ganarla así como lo hizo Jesucristo. Y esta batalla es una batalla que es constante contra el mal. Es una batalla que el enemigo siempre le va a estar presentando para que usted se rinda y deje botado, ¿cierto?, a aquello que le ha sido encomendado. No hay cristiano, yo creo, que no tenga un proyecto de parte de Dios en su vida. Si bien es cierto, hay un proyecto global, ¿cierto?, que es para todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, que es llevarlo a la salvación y la vida eterna. Pero dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, hay un proyecto que es particular, por decirlo de alguna manera, que ataca solamente a su vida o atañe solamente a su vida, y ese es el que usted tiene que llevar adelante conforme a lo que Dios ponga en su vida, conforme al conocimiento, a la sabiduría, conforme a lo que Él vaya dando a su vida. No se mire en menos porque quizás usted diga, yo no tengo conocimientos o yo no tengo enseñanza superior o no he llegado a poder realizar un curso avanzado en cuanto a teología. Mire, si usted escudriña las escrituras va a encontrar que quien más supo acerca de teología fue el ciego de nacimiento y le dio una clase magistral a quienes estaban encargados de enseñar la escritura al pueblo. Entonces, cuando usted se remite a las escrituras va a encontrar que esto no es para quienes más se esfuercen o quienes más hayan aprendido acerca de Dios, ¿cierto?, a través de la escritura, sino a quien Dios quiere revelárselo y a quien Dios quiera entregarle las armas para poder trabajar. Mire, en esta tarde también quisiera comentarle que estamos aquí en la iglesia del pastor Víctor Fuente. Nos ha cedido por un ratito la iglesia para poder hacer este mensaje y agradecer al Señor por la buena disposición que Él tiene. Y si usted también quiere verle a través de las redes sociales, Él también se conecta, no me recuerdo en este momento la página, Centro de Eterna Esperanza se llama, y lo puede usted buscar a través de Facebook. Entonces,
cuando nosotros vemos que esta palabra, ¿cierto?, es tan actual, cuando buscamos, ¿cierto?, a veces en el hombre, ¿cierto?, en los políticos, en el presidente, la respuesta a las cosas que están sucediendo, la Escritura nos dice lo contrario. La Escritura dicen que la única alternativa que tiene el hombre para solucionar su vida, para arreglar su vida, es a través de Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando usted se convence de esto, ¿cierto?, cuando su pensamiento lo lleva a que pueda creer que Dios está al mando de todo a pesar de lo que esté pasando en el mundo, aunque el mundo, como dice la gente, esté patas para arriba, sepa usted que la Escritura se anticipa a todo esto que sucede y nos habla acerca de que en los últimos tiempos cómo iba a ser, que iban a haber terremotos, rumores de guerra, y cuando usted analiza, ¿cierto?, estas dos cosas solamente, puede ver que estos últimos días han habido, no solo estos últimos días, sino que hace 2 años ya que vienen habiendo terremotos en distintos lugares. Quizás la gente no lo toma en serio porque no han sido como devastadores, no han sido como los primeros que hubieron quizás en el año 85, en el año 2010, pero sí han habido, o sea, han habido y terremotos fuertes. En México hubo uno hace poco, Nueva Zelanda, ¿cierto? En Japón, en Chile han habido quizás de menor intensidad, pero eso quiere decir que se está cumpliendo la palabra. Y quizás usted me pueda decir que terremotos han habido siempre a través de la historia, pero no en la cantidad que se están haciendo hoy en día, no en la cantidad o en la secuencia que está habiendo en este tiempo. Entonces, cuando usted puede ver esto, ¿cierto?, y se puede informar a través de una página especializada, puede ver que hay terremotos en distintos lugares, como lo dice la Escritura. Y cuando la Escritura habla acerca de los últimos tiempos, ¿cierto?, dice que el amor de muchos se enfriará. Y es cosa de usted escuchar cuando va en la micro o cuando va en la calle el lenguaje de las personas, cómo es totalmente ofensivo hacia su prójimo. Ya no hay respeto ni por el mayor, ni por el anciano, ni por el que está escuchando, sino que ellos usan un vocabulario bastante fuerte en público, ¿cierto? Antes, por último, usted si se enojaba lo decía en privado, pero hoy en día le da lo mismo a la persona si ofende al que le está escuchando. Entonces ahí vemos que el amor de muchos se enfría y hay tantas cosas que pasan en el mundo que nos llevan a tener como consecuencia, ¿cierto?, acerca de esto, que el amor de muchos se está enfriando. Y cuando la Escritura habla, ¿cierto?, que habrán rumores de guerra, hoy en día usted también lo puede ver. Si usted escucha a un analista político va a entender que hay rumores de guerra y que quizás en los noticieros no lo dicen, pero sí están, ¿cierto? Está lo que está pasando entre China y Estados Unidos, ¿cierto?, que muchos dicen que es por la hegemonía del dólar o por el 5G, ¿cierto?, una tecnología nueva que hay, que se quiere implementar y que estos dos países están luchando por quién es el que la implementa primero, ¿cierto? Y el que la implementa primero, por supuesto, va a ser el que va a tener supremacía sobre ella. Otra cosa que hay, ¿cierto?, es Corea del Norte con Corea del Sur. También están ellos en conflicto y tampoco eso, no sé si lo pasan por las noticias o no, pero eso, si usted busca un analista político, va a saber que esto está sucediendo y que no es algo que todo el común de la gente lo sepa. Entonces, cuando nosotros vemos que se cumple la palabra de Dios, cuando nosotros vemos que lo que está escrito en la palabra se está cumpliendo, podemos entender, entonces podemos saber que no hay lugar mejor para estar que en la casa de Dios, ¿cierto? Quizás hoy en día las puertas están cerradas, pero Dios dice que quiere habitar en su corazón. Dice que el templo de Dios en este tiempo va a ser el corazón del hombre. Por lo tanto, usted lo que tiene que hacer es abrir su corazón a lo que son las Escrituras. Recibir a Dios en su corazón es lo principal, ¿cierto?, en este tiempo, para que Dios pueda comenzar la obra en el ser humano. No hay una fórmula mágica de que pueda cambiar el ser humano. No hay una fórmula que usted pueda ingerirla o un medicamento que pueda tomar para que a usted lo pueda cambiar, sino que dice que es Jesucristo, ¿cierto?, cuando entra al corazón del hombre, cuando usted le recibe en su corazón, dice que Jesucristo envía entonces al Espíritu Santo de Dios a morar en su vida, ¿cierto? Y dice que Él hará nueva todas las cosas y van a cambiar, ¿cierto?, su hogar, va a cambiar su descendencia, va a haber triunfo, quizás van a haber dificultades, yo no se lo niego, yo no le digo que no va a pasar por cosas difíciles, pero la diferencia va a ser que usted siempre va a estar acompañada por Dios. Dios siempre va a estar al pendiente de lo que a usted le pase y a oír sus oraciones, ¿cierto? Entonces dice, porque todo sumo sacerdote, en capítulo 5, versículo 1, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, ¿cierto? Entonces el sumo sacerdote, según la orden de Aarón o lo levítico,
quería decir que el sumo sacerdote, que era aquel que podía traspasar, ¿cierto?, el, el lugar santísimo, ¿cierto? Mire, si usted quiere imaginarlo, el lugar santísimo, la iglesia se dividía en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces el lugar santísimo vendría siendo desde aquí para allá. De aquí, de este lugar para allá, nadie más podía pasar, sino solo el sumo sacerdote. Y él, para poder entrar a ese lugar, tenía que primero ofrecer un sacrificio de un animalito, ¿cierto? Y su sangre era por expiación de sus pecados primero, y él después entrar a ese lugar y ofrecer sacrificios por aquellos que venían a pedir cierto perdón, y ofrecer también un animalito por sus pecados. Entonces, cuando viene Jesús a la tierra, ¿cierto?, esto cambia, y el lugar santísimo que había en ese tiempo, él al morir en la cruz dice que se rasgó lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y entonces eso hacía presente a los hombres de que ya no había esta separación, sino que uno podía entrar al lugar santísimo a pedirle, ¿cierto?, a Dios que le perdonara por sus pecados, pero esta vez era Jesucristo quien intercedía por nosotros, y es así hasta el día de hoy. Por eso que hoy no se necesita presentar, ¿cierto? Si no se imagina cómo estaría la iglesia llena de personas haciendo fila para poder presentar un palomino o presentar un animalito, depende del pecado que fuera, ¿cierto? Y cuando Jesucristo, ¿cierto?, habla, dice que todo esto tenía que cumplirse para que el hombre pudiese ser salvo a través de la gracia. Y la gracia es un don inmerecido, es algo que no es por lo que yo merezco o por lo que yo gané, sino que simplemente es por lo que Dios quiso hacer en mi vida, por lo que Dios quiso regalar a mi vida. Por lo tanto, usted no se mire menos por lo que errores que cometió. Si Dios le está dando la oportunidad de cambiar, si Dios le está dando la oportunidad de perdonarle, ¿cierto?, por sus errores, entonces usted lo único que tiene que hacer es tomar esa bendición que Dios está poniendo en su vida y hacerla suya, y así va a cambiar todo lo que viene hacia adelante, ¿cierto? Dios va a tomar su generación, va a tomar su descendencia y va a hacer algo nuevo con ellas. Y usted se va a sorprender al final de sus días si usted acepta este consejo, si usted acepta la palabra de Dios. Dice, y nadie toma para sí esta honra, ¿cierto?, la de ser sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Cristo, sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió de la obediencia, ¿cierto? Cuando esto se refiere a que Jesucristo en un momento determinado, ¿cierto?, sabiendo por lo que iba a pasar, sabiendo que iba a ser crucificado, ¿cierto?, y la forma en que iba a morir, él oró, ¿cierto? Dice que oró y se apartó para pedir que, si era posible, pasara de él esta copa y no tener que hacerlo. Pero no había otra fórmula de hacerlo, y no era tanto el que le agredieran físicamente, no era el que le golpearan, el que le desfiguraran su rostro, ¿cierto?, mientras pasaba por este proceso lo que él temía, sino que aquel que había sido sin culpa y sin pecados, de un momento a otro iba a recibir todo el pecado del mundo sobre sí. Aquel que no había pecado, aquel que no se había contaminado, ¿cierto?, iba a saber lo que era el pecado, porque iba a llevar el pecado nuestro sobre él. Entonces, cuando nosotros analizamos esto que dice la Escritura, podemos entender que nosotros quizás no vivimos, no fuimos contemporáneos a Jesucristo, pero cuando nosotros pecamos, del momento que cometimos el primer pecado, nuestro pecado fue sobre Él cuando Él muere en la cruz. Por lo tanto, nosotros también somos culpables de que Él haya muerto en la cruz, porque Él, para lavarnos a nosotros, murió quizás muchos años atrás, pero es por lo mismo, que murió por aquellos que eran contemporáneos, así también por los que hoy en día se arrepienten, y en esa sangre bendita son perdonados sus pecados. Entonces, por eso que Él es sumo sacerdote, porque se presenta hasta este tiempo todavía para pedir por nuestro perdón, para pedir para que nosotros seamos perdonados y nosotros podamos comenzar una nueva vida. Dice que ya no somos de la carne, sino que debemos nacer de agua y de espíritu, ¿cierto? Y eso ya ha sido explicado en otros videos, y usted lo puede ir entendiendo, ¿cierto? Que para poder nacer de nuevo debe el Espíritu Santo morar en la vida de la persona, y éste le va a redarguir
acerca de su comportamiento, acerca de lo que usted hace, lo que deja de hacer. ¿Por qué? Porque es Dios el que le está instando a tomar las decisiones en su vida, a cambiar su forma de ser, a cambiar su vida. Y entonces cuando nosotros tomamos esto para nuestra vida, quiere decir que está habiendo un cambio y usted después quizás pasen los años y va a decir cuánto ha cambiado Dios mi vida si yo pienso, ojalá hubiese conocido a Dios antes todavía y hubiese tenido una vida ordenada como Dios me está ordenando en este momento, ¿cierto? Entonces para que el Señor le bendiga a usted y que usted pueda, ¿cierto?, analizar estas palabras y pueda ver que en todo tiempo no hay mejor lugar para estar que es en la casa del Señor, buscándole a Él en todo momento, ¿cierto?, en nuestro hogar. No sea como los cristianos, ¿cierto?, que en la iglesia buscan a Dios y en la casa son del mundo, porque eso no nos va a servir para presentarnos ante Dios. No puedo yo tener una doble vida. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo en todo momento, está en mi hogar. Si yo me equivoco en mi hogar, que el Señor me va a perdonar si yo a Él me arrodillo y le pido que me perdone. Pero no debe hacer costumbre en usted que usted tenga una vida de una forma en la iglesia y otra vida diferente en su hogar. O sea, si el día de mañana el Señor viene por su iglesia y usted está en su casa, entonces usted se va a perder, porque está llevando una vida de mundo en su casa. Entonces, si usted está en la iglesia y en ese momento se ha arrepentido cuando entró a la iglesia, ¿cierto?, y viene el Señor, usted se va a ir. Entonces usted está haciendo que el Señor tenga que cuadrar, ¿cierto?, su venida para cuando usted esté en la iglesia para que se pueda hacer salvo. No, sino que usted tiene que adecuarse y vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere en todo lugar, en su hogar, en su trabajo, en la iglesia, ¿cierto? ¿Para qué? Para que Dios también pueda glorificarse en usted y la gente pueda ver a Cristo en usted, ¿cierto? Y de esa manera, ¿cierto?, honrar a Dios, diciendo, este sí que es hijo de Dios. Entonces la palabra sigue más adelante y dice, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿cierto? Y Melquisedec decía que fue un tipo apropiado acerca de Cristo, como sumo sacerdote, porque era un hombre, ¿cierto? Que, como le dije anteriormente, Abraham había presentado ofrendas ante él al ganar la batalla. Y eso lo dejaremos para otro día porque es un poco más largo de explicar por qué Abraham tuvo que ir a pelear, ¿cierto? Y la palabra en esta tarde, ¿cierto?, que quería yo compartir era acerca de esto, de cómo Jesucristo, a través del sacrificio en la cruz, se presenta como nuevo sumo sacerdote, ¿cierto?, quedando abolido el sacerdocio anterior que era el levítico, y eso hace un nuevo sacerdocio al que nosotros pertenecemos, al que nosotros nos presentamos, ya no con un animalito, como le decía, por nuestros pecados, sino que Jesucristo se presentó por una vez y para siempre como expiación por nuestros pecados, ¿cierto? Entonces que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y quiera Dios que usted pueda guardar esta palabra en su corazón y pueda usted también seguir buscando acerca de lo que Dios quiere hablar en este libro de Hebreos a su iglesia. Para Dios que vive, para Él sea la honra y la gloria, y el de mí tenga su misericordia.